capítulo que más me llamó la atención, que es el capítulo 1, que habla sobre el arresto de Joseph K., en el Ya. cual nos dice de que se le arresta, pero no le dicen el motivo del cual Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro podcast jurídico. Mi nombre es Fabio Joe Manuel Rodríguez Acosta, identificado con el código de estudiante N00383136. Y en esta oportunidad nos encontramos aquí para analizar la famosa obra El proceso de Franz Kafka, en la cual vamos a vincularla con los principios fundamentales del derecho. Para esta ocasión nos acompañan. Por favor, preséntese indicando su nombre completo y su código de estudiante. Samantha Salas Llanos con código N00389491. Buenas noches, Leonardo André Loyola Flores con código N0010 2594. Buenas noches, Camila Quiroz Carrillo con el código N00390417. Buenas noches, Nicole Xiomara Maya Reyes, con código de estudiante N00362378. Buenas noches, mi nombre es Ariana Araceli Alcaro Orihuela, con código de estudiante N00382044. Buenas noches, mi nombre es Aideon Pirapaza con el código N00390788. Muy bien, gracias a todos por su presentación. Y ahora, ¿algún voluntario que quiera empezar, no sé, indicándonos de qué trata la obra, dándonos una breve reseña o indicando alguna escena que les llama la atención y el por qué también han escogido tal escena? A ver, por favor, alguien, Ariana, Samantha, Leonardo, Aide, Nicole, Camila. ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿algún voluntario, algún valiente o valienta? Bueno, yo investigué sobre el capítulo 1 de la obra que habla sobre el arresto de Joseph K. En el capítulo 1, les voy a dar un poco más de contexto, habla de que Joseph K. es arrestado en suspensión por dos agentes, sin que se le explique el motivo del por qué lo arrestan. Solo se le informa de que su proceso ha iniciado y dentro de ese capítulo creo que hay dos puntos que se deberían tocar, que es sobre el debido proceso y la presunción de inocencia. Debido proceso porque el proceso carece de reglas, carece también de garantías. Las garantías de las que se dan en el proceso son las mínimas. Y la presunción de inocencia porque solo arrestan a Joseph K. en su pensión sin indicarle el por qué es arrestado. O sea, no le comunican por cuáles son las acusaciones ni nada. Simplemente lo arrestan y no le dan el motivo por el cual lo están arrestando. No tenían pruebas el hecho. Sí, muy interesante lo que nos acabas de compartir. De hecho, en esa escena, como si bien es cierto, tú lo has mencionado, entran dos funcionarios, no muestran ni siquiera una orden judicial para que entren a la casa del protagonista, ni siquiera le comunican la imputación del por qué se está arrestando, ¿sí o no? Claro, Cabe solo se mencionar, le dice y se le comunica que su proceso ha iniciado. sí, aparte también de lo que tú has mencionado sobre el porqué de la escena, no sé si aquí todos estarán de acuerdo de que en esa escena hay una grave vulneración del principio de legalidad procesal, ubicado en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Civil, ¿sí o no? ¿Es así? Claro. Sí. Muy aparte también de que, como si bien es cierto, sabemos de que en el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, perdón, de la Constitución Política del Perú, garantiza que ninguna persona pueda ser procesada sin observancia de un procedimiento regular, como asimismo, Jimeno de 2023 señala que el proceso debe basarse en un marco normativo conocido y previo. Claro, a Ajá. él no se le comunica de nada, no se le avisa nada, tampoco se le dice el por qué
el motivo por el cual está siendo arrestado. Simplemente le llevan así sin justificación alguna. Simplemente se lo llevan entrando a su casa sin una orden judicial, o sea, entraron a su casa prácticamente sin aviso, tampoco le dicen el por qué se lo están llevando Ya. y faltan al principio de presunción de inocencia. Muy interesante. ¿Nos podrías hablar más de ese principio? ¿Dónde está ubicado? ¿De qué trata? Mm, Claro, Fabio, justamente con lo que Ya. comentas con Samantha Ajá. sobre el arresto, ahí vemos un claro ejemplo de cómo la justicia en su momento fue arbitraria y opresiva, ¿no? Sí. No da, en este caso a Franz, eh, defenderse y, como dice la obra, lo tratan más como no como un ser humano, sino como un objeto. Yo quisiera hablar también sobre o sea, del resumen de la obra, en este caso del proceso, ¿no? Ya. Más que nada es una novela crítica, ¿no? Del sistema judicial. Eh, Como ya la mencioné, puede ser arbitraria y opresiva. En la Ok. novela vamos a ver cómo Franz se ve atrapado en un sistema que él no llega y no logra comprender y a lo que ya le había mencionado, cómo lo tratan como un objeto en vez de como un ser humano. Eh, ya más adelante voy a dar motivos de cuál ha sido la escena en específica de la cual me gustó, pero esa es la estructura de la novela, ¿no? Es innovadora, tiene capítulos interesantes, personajes. Entonces, doy pase a otro compañero a ver si quiere opinar también una opinión personal sobre la obra, ¿no? A ver, alguien que se anime para que nos comente alguna u otra escena que le llamó la atención. Aide, Nicole, Camila, Ariana. Bueno, hasta ahora de lo que han mencionado de la obra, es verdad, ¿no? O sea, a lo largo de toda la obra, todos sabemos que en cada proceso judicial existen cierto tipo de formalidades, cosa que no se ha dado en ningún momento durante la novela, ya que las supuestas autoridades lo tratan a Joseph de una manera totalmente deshumana, ¿no? No, incluso en la supuesta audiencia, en el tribunal que tuvieron, no lo dejan defenderse en ningún momento y todo el tiempo demuestran una actitud opresiva más que nada hacia él. Entonces, a lo largo de toda la novela, el principio que más se ve vulnerado sí o sí es del debido proceso. Y de la escena del tribunal que les estoy hablando es la del juez natural, que obviamente no hay ningún tipo de formalidad o un órgano jurisdiccional que se muestre ahí. No sé qué opinen o si quieran mencionar otro principio. Bueno, a lo largo prácticamente llego prácticamente a cada uno de ustedes sus pensamientos a compartir, pero muy aparte también el abogado, ¿cómo podría ayudar también, como se llama José Cat, si no sabía, ¿no? De cuál había sido prácticamente acusado? Porque también es como que en vez de, ¿cómo se llama?, las autoridades llegarnos a prácticamente brindar un apoyo hacia nosotros, prácticamente a la población. Sin embargo, no, simplemente se llegan a, a pasear entre ellos sin darnos una respuesta. Y bueno, para mí lo más triste fue en la parte última de la escena en el que nunca encontraron prácticamente una solución, nunca encontró una respuesta, una justicia, por así decirlo, José Cat, que fue llevado, ¿no? Hacia la muerte, bueno, y ¿cómo se llama? Esperando una esperanza. Y nunca llegó, esperaba que alguien llegara prácticamente a observarlo, a que lo puedan defender, pero sin embargo no obtuvo eso. Es interesante que menciones al abogado, al doctor Hull. Em,
todos sabemos de que bueno, para mi punto de vista, fue un abogado arrogante, porque es prácticamente un hombre que están acusándolo sin motivo, sabe de que posiblemente lo condenen a algo mucho peor, como podría ser la muerte. Eh, y este abogado frente al proceso se encontraba así con una pasividad y un desinterés muy evidente. Incluso se estaba limitando a participar en la burocracia absurda del sistema. A raíz de esta mención que tú me acabas de proporcionar, yo lo que puedo identificar es que ese episodio en específico ilustra la vulneración del principio de defensa técnica adecuada. ¿Por qué algo menciona a este principio? Si bien es cierto, en la obra el abogado demuestra un interés fatal, y al demostrar un interés fatal, fatal, se estaría vulnerando este principio de defensa técnica adecuada. No sé si todos aquí comparten el punto de vista, y no lo digo así sin fundamento sólido. Esto también está incluso en un expediente del Tribunal Constitucional, en el expediente número N00616 del año 2011, emitido por el Tribunal Constitucional, el cual establece que el derecho de defensa no solo implica la presencia formal de un abogado, sino la efectiva posibilidad de asesoramiento y defensa real, en lo cual en la obra de Kafka, en la obra del proceso, no se muestra. Es más, que cuando la defensa se convierte en un trámite vacío, el procesado queda en un estado de indefensión. No sé si alguien aquí más comparte este punto Bueno, de vista. hay otra escena que yo también vi, ¿Ya? que es el capítulo 7, si mal no recuerdo, que habla sobre el abogado despedido, que Kafka se cansa de la ineficacia de su abogado, que lo tiene que despedir, y todo comienza. Y para llegar a ese punto es, como tú dices, que el abogado no ha hecho nada. Pero también, estando en el punto de vista del abogado, como dice nuestra compañera Ariana, el abogado no tenía cómo defenderlo. En lo único que se podría aplicar el abogado era en la presunción de inocencia, porque no habían pruebas de nada. Y al abogado tampoco le decían el por qué se le estaba acusando a la persona que él estaba defendiendo. Sí, de Sí, hecho, pues a por favor, vulnerar, ¿cómo termina se la llama? palabra. Principios bueno, llega a vulnerar también, ¿cómo se llama? La violación de sistemática prácticamente del derecho a una defensa efectiva. Por eso de repente el abogado ha querido también llegar a salvar a su patrocinado, pero es que no sabía cómo, pues. Claro, porque hasta el final de la novela nadie da razón de nada. No se le explica de qué se le acusa, no se le deja defenderse. Entonces no había manera, ¿no? También de poder ayudarlo. Aparte que en un estado constitucional, obviamente ese caso tendría nulidad completa. Nicole y Aidea, ¿qué opinan a ver de esto? ¿Están a favor del abogado? Por mi parte, yo considero que el abogado sí pudo haber hecho algo, solamente de que le llegó. Sí, también estoy a favor contigo porque Bueno, el abogado debió como que informarse más, porque simplemente todos simplemente quisieron seguir con el proceso, porque su interés solamente era seguir, sin importar las consecuencias que podría traer después por el señor K, porque se le había violentado varios derechos, porque él ya no podía salir, ya no podía estar en un lugar, no podía viajar, porque tiene que estar en su casa, solamente en su casa, no podía tener privacidad, porque había allanamiento. Y él tampoco se buscó tanta información porque él creyó que solamente era una broma de sus compañeros de trabajo. Así que pues no buscó tanta ayuda que quizás debió buscar desde un comienzo. O sea, prácticamente, volviendo al tema del abogado, el abogado se dejó guiar por sesgos hacia el imputado, o sea, porque sacaban cosas del imputado y ya, entonces, no, tampoco voy a enfocarme tanto ya pues en este caso, ¿no? ¿Sí o no? Aunque también podría ser por también el sistema de corrupción, en el que de repente el abogado también quería ayudar a su patrocinado, pero es que también entre ellos mismos en el sistema judicial
como que no lo permitían, porque así como llegó a comentar en un momento, creo, la compañera Camila, en el que no lo dejaron a José Cat defenderse en el mismo momento de la audiencia. Nicole, ¿qué opinas de esto? A ver, por favor, te escuchamos. Bueno, yo quisiera comentarles una escena en la que Joseph K. acude a su primera audiencia en el tribunal. Se encuentra en una sala abarrotada de gente, en un ambiente bastante caótico y poco formal. Parece más una reunión informal que un juicio. El juez no se presenta como tal y más que, bueno, como ya mencioné, más que un juicio parece una reunión informal. Joseph K. intenta hablar, explicar su situación, pero constantemente es interrumpido, burlado e ignorado por el público y por el tribunal. Considero que en esta escena se vulnera el derecho a ser escuchado y el principio de contradicción, que establece que toda persona debe poder expresar su defensa, sus argumentos y ser tomado en serio durante un juicio. Mm, ya que hiciste mención al juez, el juez tiene un rol muy importante en la obra. Mm, muchas veces algunos jueces se dejan guiar, más que todo, bueno, en la obra dan a entender que el juez se deja guiar, más que todo por, por temas de la vida de la vida privada del protagonista. Eh, y en esa escena que tú me acabas de mencionar sobre donde le citan a José K., ah, se ve muy claro también de que en esa escena se vulnera el principio de imparcialidad del órgano jurisdiccional, recogido en el artículo 8.1 a ver, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del famoso Pacto de San José, y desarrollado también en el expediente número 00207 de 2010 del Tribunal Constitucional, en la cual se manifiesta la parcialidad de los funcionarios. ¿Alguien más? No sé, alguna otra Claro, escena que les llamó la... Sí, sí, adelante, Fabio, Bernardo. justamente hablando de lo que habían comentado de si que el abogado pudo haber o no hecho algo más, vemos que también Franz en su desesperación, Ya, y es por ello que yo me centro en esa escena, que es la escena donde Franz visita al pintor. En su ya. desesperación, Franz va a este pintor con la ayuda, porque el pintor tenía un ¿cómo lo podría decir? Tenía una trayectoria de que tenía conexiones con el tribunal. Entonces Franz va a buscarlo con la intención de que le aclarezca su caso y lo pueda ayudar. Pero sin embargo vemos que, bueno, en este caso el pintor se llama Titorelli. eh, Él está más centrado en sus obras de artes. La escena muestra cómo Titorelli intenta llevar la conversación por otro tema, y ahí es donde Joseph se da cuenta que no va a recibir nada de ayuda del pintor, ¿no? Vemos que este, muestra una incomunicación y no ve justicia. Y lo que pude yo averiguar sobre qué principios vulneran la escena, pude encontrar el principio de igualdad ante la ley, ya que la escena muestra cómo el acceso a la justicia no es igual para todos, ya que Titorelli tiene conexiones con el tribunal, pero en este caso no le ofrece la ayuda a Joseph, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que hay preferencias. Bueno, en ese tiempo había preferencias. Y otro principio que también encontramos fue el principio de imparcialidad, donde el tribunal solo se quiere dar una figura impenetrable y tributaria, donde no, aquí se va a hacer lo que yo digo. Es por eso que yo nunca tuvo una opción a defensa y eran imparciales, ¿no?
Entonces, esos principios fueron vulnerados en la escena que les comento de donde Joseph visita al pintor. Muy interesante, Leonardo. Y hablando de audiencias, si bien es cierto, en el transcurso de toda la obra no se menciona nada de temas legales, ¿no? De formalidades, como por ejemplo notificar para una audiencia, o no sé, llegar a la audiencia con un abogado para poder defender. No se menciona nada de eso, ¿sí o no? O sea que hay una clara evidencia de una vulneración a todos esos procesos. Pero quisiera hacer más énfasis en esto de la notificación. Al no notificar a José K. para la audiencia, prácticamente se convertiría en una audiencia privada, sin que nada, privada, ¿sí o no? A ver, no sé si me estoy dejando entender. Ya, pero ante nuestro sistema legal, toda audiencia tiene que ser pública, pero para que se considere como pública tiene que cumplir con formalidades, como por ejemplo la notificación. Es por eso que en la obra está más que evidente que se vulnera el principio de publicidad procesal, previsto en el artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que exige que los actos procesales sean públicos, salvo reserva expresa y fundamentada. Cosa que, como ya lo mencioné en la obra, al no notificar al protagonista, prácticamente se convierte en una audiencia privada y no pública, como lo establecen nuestras normas. No sé qué opinan ustedes respecto a esto, a ver si están de acuerdo o no, o alguien quiera añadir algo más. Bueno, yo podría añadir el último capítulo, ¿Ya? ¿sí? Sí, sí, Que normal. nos habla de la ejecución de K, de que el 31, en su cumpleaños número 31, eh, dos funcionarios se lo llevan a las afueras de la ciudad y lo matan, lo ejecutan de una forma humillante, como dice en la obra, que es como un perro. Uy, de hecho, en esa escena hay demasiadas vulneraciones, ¿ah? Como por ejemplo, volviendo al tema, al contexto legal de nuestro país, está más que claro de que hayan cometido un homicidio. No sé, Ajá, para mí todos comparten ese punto de vista, sino porque está prohibido sí. aquí incluso la pena de muerte. Prácticamente le han vulnerado su Ujú. derecho fundamental, el derecho a la vida. Lo que más llama la atención, yo creo, de ese capítulo es que ¿Ya? Joseph K. No se resiste. O sea, los funcionarios se lo llevan y él ya no dice nada, no hace preguntas, como que él ya sabía prácticamente lo que iba a pasar, como que él ya sabía o se imaginaba. Prácticamente. Yo Claro, diría por que se eso encontraba justamente, más que nada confundido, porque no entendía la situación del todo. Pero más por que eso todo, la última, creo que fue una resignación prácticamente de él, por lo que ya estaba a unos pasos de ser ejecutado, ¿no? Y ya como que, ya qué van a hacer si lo llevaron a un lugar aislado. Él esperaba ahí en ese momento, ¿no? Que otra persona lo pudiera ayudar, salvar más que todo. Pero ya no se podía hacer nada. Solo esperar su trágico final. Claro, es algo Sí, triste, ¿no? De esa escena, algo totalmente absurdo, su muerte, y injustificada de manera legal. ¿Ya? pero mayormente Leonardo, es como tenemos ahora en día, ¿no? Más que todo, a sí. veces algunos casos es donde prácticamente no hay justicia. Y entonces es lo que prácticamente se vive día a día, ¿no? Claro, o sea, hay claro, una como que un desconocimiento total o bueno, un incumplimiento de las normas y de las leyes, ¿no? Que se está dando ahora últimamente, que obvio no es lo correcto. Y nosotros como ciudadanos, o sea, sí o sí deberíamos enfocarnos en hacerlos cumplir todos nuestros derechos. No sé, Leonardo quiso, a ver, opinar sí, algo, porque, a ver, sí, te escuchamos. quise resaltar justamente cuando
a Joseph, justamente quise resaltar cómo es que el escritor llamó a esta última oración. La oración de la novela se llama justamente como un perro, justamente como lo dije al inicio de este conversatorio, que él fue tratado como un animal y no como un ser humano, ¿no? Es una crítica profunda a la burocracia y la justicia, porque cómo pueden tratar a un individuo como un objeto desechable. Encontramos también la deshumanización de un individuo, cómo pueden deshumanizar a los individuos de forma arbitraria y sin sentido. Eso es lo que más indignante en lo que a mí me respecta sobre la obra, ¿no? Lo que me indica. Sí, como podemos observar, bueno, como hemos podido leer, en la obra hay muchos vacíos legales. Si hubiera ocurrido en la vida real, ese tribunal y el imputado estuviera vivo y el tribunal tras las rejas, por la forma en Exactamente, cómo claro. administró la justicia ahí en la obra, ¿sí o no? Así es. Sí, Claro, yo creo pero, o que sea, lo que él trataba de decir era de que, o sea, el sistema de justicia que prácticamente le aplicaron a él era nulo, era vacío. No había, como dice, era muy inhumano, había mucha burocracia en ese sistema de justicia prácticamente que aplicaron en él. Aunque justicia como tal, no sé si se podría llamar, porque se saltaron varias normas, el proceso no era el debido proceso, eh, no habían pruebas de lo que se le acusaba, y al final lo terminaron matando sin pruebas de nada. O sea, hay muchas cosas que tal vez no se entienden, ¿no? Dentro de la obra, pero yo creo que lo que trata de decir él es de que no todo el sistema de justicia es como uno cree. Y sí, tienes razón, ¿no? Ah, hoy en día la corrupción abunda demasiado y, y en la obra hacen énfasis más que todo de eso, sobre un Claro, destaca sistema, la corrupción y la sí, opacidad del tribunal. bueno, mm, claro, pero, o sea, el autor ahí lo hace de manera intencional, ¿no? En diferentes escenas que se mencionan, diferentes actos, lo relata de manera intencional porque son actos y casos que en la vida real sí o sí se dan, en diferentes ámbitos. Por eso Claro, la novela sí o sí tiene un impacto, ¿no? claro. Yo creo que todo lo que ha pasado en la novela en realidad no pasa en la vida real. O sea, como que la presunción de inocencia, más el debido proceso, más la ejecución, todo eso en un solo caso en el Perú no pasa, porque si no el caso sería muy No, o sea, escuchado. me refiero Pero, a la ajá, a ilegalidad. eso iba a llegar, de que en todas las cosas que se saltan dentro de la obra se aplican en distintos casos peruanos. Y eso lo vemos día a día prácticamente, ¿no? La presunción de inocencia, a veces hay casos en donde se le acusa a una persona de algo sin tener pruebas, o por ejemplo que se saltan los procesos, los debidos procesos dentro de una resolución o una acusación, o a veces el principio de legalidad y todo eso, ¿no? mm, Yo pienso que podríamos dar una conclusión ya de todo. Empezamos por sí, también creo lo Nicole, mismo. porque yo prácticamente ya he dado más o menos la conclusión de lo que yo pienso y mi análisis crítico, de que comparto opinión con Leonardo y con Camila, de que hay mucha burocracia, hay mucha inhumanidad dentro de todo lo que se habla. Y hay varias cosas que se saltan, ¿no? Tanto el juez, tanto los policías, tanto el abogado, o sea, todos.
Bueno, desde mi punto de Sí, vista, ya, ah, también aún persiste ahora en día. O sea, no todo el caso, bueno, durante el caso así ha visto bastante vulneración, pero en la actualidad como que unos cuantos ya a vulnerar, no tanto como en el caso, ¿no? Y yo siento que prácticamente el autor lo ha hecho con el propósito de que cada uno, cuando lleguemos a analizar, prácticamente nos dé como una reflexión, ¿no? En el que ahora tenemos que hacer valer nuestros derechos, en el que no tenemos que permitir que nos lleguen hasta el punto de ejecutar o vulnerar, ¿no? Más que todo. O no sé qué piensa mi compañera ahí de... Claro, yo creo que también lo que se podría entender de la obra es que nosotros deberíamos saber los derechos que tenemos para que los demás no se lo puedan saltar, porque el señor K da a entender de que no sabía tanto sobre los debidos procesos, simplemente no entendía lo que pasaba. estaba Pero confundido, hubiera sí. sido diferente si él hubiera sabido cuál era el debido proceso, de que no lo podían acusar sin tener pruebas. O sea, la historia yo Ujú. creo que hubiera sido diferente. Por eso también da a entender o da a concientizar a las personas de que todos deberíamos saber los derechos que tenemos y cómo actuar Bueno, en un caso como esos. Así es. Claro. Yo supongo que eso mayormente pasaría, o quizás está pasando, mayormente en provincia, ya que sabemos de que allá pues la educación es muy pobre, no llega mucha información, no llega quizás mucha ayuda, muchos recursos, y supongo que allá pasará más de estos tipos de casos. Quizás no todo, como dice Samantha, pero sí con algunos procesos que se pueden saltar. Porque sabemos de que aquí en Lima dudo mucho que pasaría, porque ya todos más o menos conocen, saben, y ya serían pocos los que se saltarían un proceso. Porque el proceso no solamente es una denuncia judicial, sino un manual sobre de cómo nos saboteamos nosotros mismos a base de toda esta obra o esta novela. Bueno, no sé si los demás tienen alguna conclusión aparte de lo que hemos dicho. Sí, Nicole, sí, bueno, para terminar con una reflexión final, considero que durante toda la obra, el proceso, se refleja de manera impactante como un sistema judicial, cuando pierde su transparencia y su conexión con los derechos fundamentales, se convierte más como en un aparato de represión más que de justicia. También la obra me hizo reflexionar sobre la importancia de sobre proteger cada etapa del proceso legal, ya que la más mínima vulneración puede derivar en situaciones de abuso y desprotección, como lo hicieron con Joseph K. De hecho, Nicole, yo comparto tu reflexión porque si bien desde mi punto de vista el proceso debe leerse como una advertencia atemporal donde se evidencia cada vulneración de los principios procesales, eh, pues abre un abuso de poder, como tú ya lo mencionaste. El proceso sin legalidad, contradicción, imparcialidad ni motivación deja de ser un mecanismo de tutela de derechos para convertirse en un mecanismo de opresión, como sucedió con José K. Además, insto a todos como futuros operadores jurídicos, en base a esta experiencia que del proceso, debemos garantizar que en la vida real seamos, pues, como todos ya sabemos, seamos justos para preservar una esencia protectora, asegurando siempre la vigencia efectiva de los principios que constituyen la estructura legal. Bueno, comparto con la idea de mi compañero Fabio y creo que nosotros como, bueno, como estudiantes de Derecho, esta hora nos llega a servir más que todo para que de aquí en adelante no vuelva a suceder un caso así ni similar más que todo, ¿no? Y buscar prácticamente la protección hacia nuestros futuros clientes, ya sea más que todo a nuestros familiares y a uno mismo.
¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, entonces, Yo creo que podrías dar tu reflexión, Fabio, de un poco de todo lo que hemos dicho nosotros. Una reflexión como ya una conclusión, ¿no? De todo el caso. ya, ya, está bien. Sí, está bien, todo mejor Aunque, porque tú mencionaste que ha sido también prácticamente un personaje principal dentro de la obra en el que un momento se llegó a al hacer. significado. Ujú. Bueno, desde mi análisis, el proceso de la obra El proceso de Franz Kafka evidencia una forma brutal de los principios procesales. No son simples formalidades, sino salvaguardias esenciales para la protección de la dignidad humana frente al poder judicial. La inexistencia de legalidad, publicidad, defensa, imparcialidad y motivación convierte el proceso en una herramienta de, disculpando la palabra, aniquilación, más no de justicia. Y José K. es la prueba de ello. En resumen, podemos apreciar de que José K. es condenado no por un delito, sino por el funcionamiento corrupto y opaco de un sistema judicial desprovisto de principios. Claro, fue como más que nada un principio de acceso a la justicia, ¿no? Nunca tuvo ese principio principal. Y bueno, reflexionar sobre, sobre esta obra que hemos compartido el día de hoy y bueno, y de mi parte eso sería todo, ¿no? ¿Alguien más quisiera agregar su reflexión final? Bueno, quisiera decir algo más. Kafka nos recuerda que un proceso sin justicia es peor que la ausencia de ley. Quiero terminar con esas palabras. Ya, muchas gracias. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este podcast. Agradezco a cada uno por darse el tiempo de reunirse y compartir sus puntos de vista aquí entre todos. Agradezco a Leonardo, Ariana, Samantha, Camila, Nicole y... Aide, adelante. Sí, yo quería hacer unas preguntas a las personas que nos van a ver, ya que esto va a estar publicado. Bueno, les quería preguntar si realmente están distintas las sentencias que enfrentamos a diariamente. Quiero pues sus comentarios, las personas que nos van a ver. Ya. Esa es una pregunta para los televidentes, Claro, sí, para los espectadores. Ya, sí, cuando sí. subamos el Muy buena video, idea. ahí Sí. le dejamos tarea ahí. Ya, ya. ¿Alguien más quiere dejar tarea para los espectadores? Yo A creo ver, a ver. que con esa reflexión es más que suficiente como para que ellos se den cuenta de la realidad, ¿no? De la gente, Sí. porque las leyes están, pero uno tiene que interpretarlas, uno tiene que saber de eso para poder aplicarlas. La Nada educación más, da poder. creo que eso sería todo de mi parte también. Muy bien, hemos llegado al final del podcast. Agradezco a cada uno por darse el tiempo y de compartir aquí su experiencia de la obra El Proceso. Espero volver a verlos en una próxima reunión y con las mismas ansias de siempre. Eh, Agradezco de antemano a Leonardo, Samantha, Ariana, Camila, Nicole y Aide por este tiempo para expresar y dar su punto de vista, como también para recomendar a los espectadores a que lean la obra porque está muy interesante. Chao. Igualmente, Cuídense. hasta luego. Hasta luego. Ya. Hasta luego.